Ok, so, entonces, entre los tres ramas de apologéticos, los tres sistemas, vamos a iniciar con la primer tema, el primer sistema de clásico. Este sistema salir de metafísicos de Aristóteles, ¿ok? La metafísica de Aristóteles, la única diferencia entre, uh, espera un momento. Ok, so, um, en este sistema, la más importante, la cosa esencial sobre este sistema es sus metafísicas. La base de este sistema es el conocimiento, salir los sentidos y entrar en la mente. Y este conocimiento, cuando nosotros entendemos algo, entonces ese es conocimiento, pero es a través de los sensos, ¿ok? Ese es Aristóteles y toda su forma para hacer la ontología de conocimiento y sigue con esa rama, como es su filosofía de metafísicas. Y es poco complicado cuando habla sobre esta cosa porque él tiene como otro idioma, en verdad. Cuando habla sobre, uh, como dice, causa y accidentes y cosas así, un accidente, en verdad, en la filosofía de las metafísicas de ellos, de clásico, ese es un taza, tiene esencia, pero un accidente es de taza, esta copa, o ese vaso, taza, vaso, ¿qué es? Taza, ok. La esencia de esa taza, hay una esencia, pero también otra característica su existencia, ok, porque su esencia sí es real, pero es posible, hay una cosa sí puede ser real en la mente como un concepto, pero no existir. Okay, entonces es una distinción entre esencia y existencia. Okay, su esencia es las características en total y su potencial. Y habla sobre actualización de potenciales. Entonces, y un taza perfecto es un taza cumplir todas las posibilidades, todos los potenciales de una esencia. Si es quebrado, pero tiene una buena forma, pero nadie puede quedar adentro porque es quebrado, tiene un hoyo, entonces falta algo, su potencial. Su potencial es para mantener cosas adentro. Esa es la potencial de esa taza. Y su esencia es un concepto perfecto sobre un perfecto taza. ¿Ok? So, tenemos ese concepto. En las metafísicas de ellos, un accidente es como el color rojo y cerámico. Se llama accidentes. So, necesito aprender todas las palabras como la metafísica de cómo ellos explican cosas en otro idioma de filosofía. En verdad, so, es difícil para seguir Tomás Aquino, a menos si entiende su idioma. Porque necesito iniciar desde el principio con sus explicaciones de qué es este y qué es este. So, la cosa fundamental, una gran distinción entre la apologética clásica y sus metafísicas. La cosa que mi profesor menciona es en el día de hoy, en el pasado, es fácil para argumento por iniciar con Dios existe. Porque casi todo el mundo piensa así, un Dios existe. So, no es un problema para hablar sobre un Dios. Pero en el día de hoy, casi necesito regresar otra vez desde el principio. Squirrel, conejo, gato. Este gato tremendo. Sí, no hay conejo, es gato. Okay. So, en esta forma, por su pensamiento, es. Ah, sale en mente. Ok, regreso otra vez. Ay, mi ADHD. Mi ADHD. Attention Deficit Disorder. ¿Cómo dice Hugo? ADHD, ¿sí?
TDAH en TDAH. español. En español, Ujú. ok. TDAH. TDAH. Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Ese yo tengo. Ok. Gato. Que eso. No, el pensamiento de ellos es necesito iniciar con la metafísica de muchas personas. En el día de hoy necesitamos hablar sobre la verdad. Si existe la verdad, ¿cómo poder conocer la verdad? Porque si iniciar en ese sistema, si usa sus argumentos de apologéticas clásicos como Tomás Aquino, y empezar con hablar sobre Dios, ellos pueden decir, pero tu Dios puede ser diferente de mío. Y tu verdad puede ser diferente de mío. Yo tengo mi propia verdad y usted tiene tuyo. Esos son los dichos en el día de hoy. Famoso. Ese significa su metafísica es como nosotros no podemos saber la verdad de realidad. Solo una verdad de nosotros, de nuestra verdad. Y mi verdad no es tu verdad, entonces puede ser distinto, pero puede ser la misma cosa, puede ser contradictorio, no importa, es tu verdad, esa es mi verdad, los dos son verdades. Ese es su pensamiento. Si no puede usar los argumentos de Thomas Aquino, si ellos piensan así. Porque los argumentos necesitan iniciar con un fundamento de metafísicas. A veces necesitamos, si usa esos argumentos de cosmología y todas esas cosas, si usa los argumentos de Thomas Aquino, sus 5 días, los 5 días de Thomas Aquino, si usa estos, necesito iniciar con las metafísicas como cómo podemos entender la verdad. Necesito iniciar con la conversación de decir, ¿qué piensa? ¿Existe la verdad? ¿Es posible para conocer la verdad? ¿Y cómo nosotros podemos entender qué es verdad? Si no iniciar con ese, los argumentos no tienen ningún sentido por ellos. Y eso no vale nada. Porque los argumentos de Thomas Aquino dice, si Dios existe, entonces esa es la conclusión. Entonces, pero necesito probar si Dios existe. Obvio, por Thomas Aquino, obvio Dios existe. Eso es su filosofía, es como ellos usan los versículos más en Salmos y Romanos, cuando dice, todo el mundo conoce la gloria de Dios. Y toda la creación de Dios expone su gloria. Y todos manifiestan de ellos. Y todos tienen conocimiento de Dios, pero ellos supresan la verdad. Ellos, ¿cómo dice? Aplastar la verdad. Como ¿cómo dice spring? Un torn, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra por un torn? Resorte. Resorte, sí, un resorte. Okay, la palabra en Romanos es como presión de un resorte. Ellos puso presión arriba de un resorte de la verdad, porque la verdad es real y todo el mundo sabe es la verdad. Hay un Dios existir y todo el mundo entiende el Dios existir. Pero con presión y fuerza ese porque negar no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Esa es la significación de esta palabra en griego, en Romanos, cuando ellos suppress the truth. Bueno, vamos a abrir mis logos para ver las palabras, ¿ok? Mejor. Suprimen la verdad. Suprimen la verdad, sí. Ellos suprimen la verdad, ¿ok? Eso significa que todo el mundo tiene conocimiento, pero ellos negar con fuerza. Restringen la verdad. Restringe, ¿sí? Así dice Romanos. ¿Sí? Bueno, Ok. depende de la versión, ¿es cierto? Sí. Sí, puede ser diferentes versiones, sí. Let's see.
Sí, Suppress the Truth es 1:18. Reina Valera dije, detienen la verdad en Reina Valera. Okay. Detienen la verdad. Es un buena interpretación, pero la palabra más de todo es la supresión, como pone presión, restringir, y más de, let's see, English to Spanish, porque Alicia es en la 4, o yo puedo preguntar a ella. Reprimir, es la palabra que se dice, César, reprimir. Reprimir. Sí, esa es la idea. Con fuerza. Significa en cualquier momento, si es dejar para poner la presión, para reprimir la verdad, si es dejar esta fuerza, puede como ser suerte. Salió. Como ese es claro. Hay un Dios. Y su argumento en Pablo es, como ellos ven esa taza, obviamente esa taza no es su propio creador. Obviamente. Es imposible, pero es lógico. Es obvio. No puede negar. Nadie puede decir, probablemente salí de nada solo. Sí, ese puede ser, que en verdad piensa ese para salir de nada solo, sin ayuda, sin un creador, sin un diseñador. ¿Cómo eso es posible? Obviamente, una cosa física tiene un causa, tiene un creador. Obviamente, algo es su creador, algo es su diseñador, obvio. Y el argumento es clásico, empezar con esas asunciones. Okay, esas cosas, ellos piensan, está obvio. Pero en el día de hoy, en verdad, si habla con un joven en la universidad, sí puede ser, ¿ese taza tiene creador? No sé. Puede ser sí, puede ser no. ¿Cómo? ¿Cómo puede pensar no hay un creador de ese taza? Bueno, porque nosotros no sabemos la verdad. No entiende la verdad. Depende de tu posición, depende de tu perspectiva. Entonces, ¿en qué perspectiva? Esa es la cosa. Necesito iniciar las apologéticas con esos argumentos. Entonces, explíqueme un perspectivo cuando esa taza puede existir solo y salir de nada o no existir ahorita. Explíqueme. ¿Qué punto de vista puede explicar esta parte? Cuando esa taza no tiene diseñador, no tiene creador, salir de nada solo por sí mismo, sin ayuda de nadie, pero existir en verdad aquí. O esa taza, yo puedo tocar así, ese sonido, y escuche pero en verdad no existir. ¿En qué tipo de perspectiva puede existir Y para ayudar a ellos para entender, ok, sí, cierto, eso es tonterías. Eso es bien tonto. Si quiero argumentos solo para argumentar, entonces eso es puro tonterías. Y necesito guía a ellos para finalmente estar de acuerdo. Sí, cierto, ok, sí es la realidad. Yo recuerdo una discusión entre William Lane Craig y un joven ateo. Este joven tiene la perspectiva como todas las cosas en ese universo en verdad no existir. Solo un vaso fundamental como átomo, quantum physics, un espacio quantum. Esa es la fundamental. Todo eso es puro accidente y no tiene ningún sentido, no tiene forma, en verdad no tiene una realidad. Y William Craig dice, es bueno para usted acepta es bueno, porque usted, la única forma para explicar tu punto de vista es para quedar cuando no existe verdad, no existe cosas. Y él dijo, entonces, ¿por qué piense sobre algo? No vale la pena. Si nosotros no existir, es solo un físico cuántico, un espacio cuántico, y esa es la única cosa en verdad existir, entonces, ¿por qué pierde tu tiempo en ese debate?
no vale nada. Él dice, un buen punto. Dice, ¿por qué me convence sobre tu punto de vista cuando tu punto de vista es no existe nada y nadie tiene validez? ¿Por qué quiero convencerme así? Es porque no tiene validez. Por sus propias palabras, por tu propia filosofía. Porque estamos aquí en esta conversación sobre Dios y si existe o no, porque en tu perspectiva no importa. No puede existir. Y nosotros tampoco. No puede ser seguro sobre nada. Y él dice, es bueno para usted, por aceptar, si esa es la única forma tu punto de vista puede ser real. Porque si usted es listo para aceptar esta parte, entonces usted necesita decidir si cuesta mí tanto para aceptar una realidad consistente, ¿vale la pena o mejor busca por otro punto de vista? Si cuesta mí la habilidad para entender algo, para mi vida puede ser sentido de algo. Entonces, si esa es la única forma mi filosofía puede ser consistente, puede ser otra perspectiva es más cierto. Es parte del trabajo de nosotros como apólogos es para levantar el precio necesario para mantener consistente. Para exponer, si usted piensa así, eventualmente cuesta tanto. Necesito sacrificar tanto sobre la verdad, la habilidad para entender, el propósito para vivir. Necesito sacrificar todas esas cosas solo para quedar en tu punto de vista como ateo. Entonces, tú necesitas decir, ¿vale la pena o no? ¿Vale la pena para aceptar? Puede ser yo no existir, puede ser mi punto de vista no es la verdad, mi punto de vista no tiene validez, toda mi vida no tiene propósito y nada tiene propósito y en verdad no existimos, en verdad solo espacio cuántico. Lo único que existir es espacio cuántico. Sí. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Si cuesta tanto, la mayoría de ateos dice, sí, cierto. Para mantener consistentes con mi ateísmo, para contestar todas las preguntas y para explicar cosas lógicamente, entonces lo lógico no tiene sentido. Si cuesta tanto para aceptar, yo soy ateo y yo no creo que Dios existe, entonces ¿por qué expliqué entonces lógico no existe? Entonces, ¿por qué estamos conversando? ¿Y por qué hay una conversación entre nosotros? ¿Por qué tienen este debate? Y ellos necesitan aceptar. Sí, cierto. No tiene sentido. Ese es el trabajo de apólogo. Cuando ellos dicen, puede ser sí, puede ser no, ese taza existir o no. No sé. ¿Cómo no sé? Si quiero tócalo. Experimentar un poco para probar si ese taza es real o no. Pero puede ser me engaño en mis propios senses. Si no puede confiar en sus propios sentidos, entonces ¿por qué hablamos? ¿Por qué así es en la escuela? ¿Por qué tiene trabajo? ¿Por qué tiene novia? ¿Por qué quiere caer enamorado? ¿Por qué tiene niños? ¿Por qué quiere estudiar? ¿Para qué? La vida no tiene sentido si usted piensa así. Porque yo quiero. Entonces lo único que importa es tú quieres. ¿Qué pasó si usted quiere matar a alguien? ¿No es bueno o no importa? Sí, ¿qué pasó si alguien mata a tu mamá? Puedes decir, no importa. No tiene sentido. No importa. Ellos posiblemente no existir. Esa es su lógica. Entonces usted no puede ser yo soy equivocado. Menos puede ser yo soy mal. Porque en tu punto de vista no existe el mal. Es mi perspectiva. Si soy cristiano, entonces, ¿por qué pasa una ley en mi contra? Porque yo no puedo decir homosexualidad es malo. Porque no puede... ¿Esa es discriminación y eso es malo? Pues sí, ¿en qué perspectiva? No en mi perspectiva, eso es bueno.
En tu perspectiva es malo. Yo no tengo derecho a mi propia perspectiva. En tu filosofía, que era así. Entonces, usa los argumentos para sacar la realidad antes de ellos para decir, ok, sí es cierto. Algo es real. Y en una forma podemos conocer la verdad. Y la verdad solo existir si coincide con la realidad. ¿Okay? Si yo digo, esta taza no existir, pero esta taza existir, entonces no es la verdad. Mi frase no es la verdad. Si yo digo, esta taza sí existir y en realidad sí existir, entonces mis palabras son la verdad. Punto. Esa es la medida. Eso es como podemos saber la verdad en contra lo no una mentira. Es la realidad. So, en la forma de clásico, de apologéticos clásico, es dice, la única forma para entender la verdad es necesitar quedar bien con la realidad. Y hay cosas en realidad son obvias y todo el mundo sabe. Y nuestro trabajo es para informar a ellos porque su punto de vista es contra la realidad. Cuando ellos dijo no hay hombres, no hay mujeres, depende de tu perspectiva, ok, definir hombre y mujer. Pues solo un constructo sociológico. Esas son frases sociológicas. Ok, si un niño salió y tiene pipí, ¿qué significa? Tiene cromosomas X y Y, ¿qué significa? Ok, por eso tu identidad es diferente, pero la realidad es su sexo. Hay hombre o mujer, o una mutación cuando tienen los dos. Sí, hay excepciones, pero bien raros. No hay muchos, como uno de cada millones de millones. So, no hay muchos de esos cuando tienen los dos sexos, pero los cromosomas, sí. Si es X, Y es algo. Si es XX, es algo más. Aunque punto. O Y, algo así. No recuerdo, pero esa es la cosa. Si la realidad es nuestra medida, entonces podemos entender la verdad. Solo para comparar. No, nuestra perspectiva sobre la realidad puede ser equivocado. Nuestro pensamiento sobre la verdad puede ser equivocados. Pero la única verdad necesita coincidir con la realidad. Yo recuerdo un filósofo en mis clases antes cristianismo, antes escuela seminario, en una escuela secular. Y fue un maestro, yo tomé en clase de religiones de Oriente. Budismo, hinduismo y todo eso. Y nueva era muchas cosas de espiritualismo. Y el maestro pregunta toda la clase, dice, definir la verdad. Dar una definición de la verdad. Explique qué significa verdad. Y él también, en las religiones de Oriente, él está de acuerdo. La verdad es insight, ¿cómo dice este? Insight, vamos a ver. Visión directo entra la realidad. Visión directo entra la realidad. Esa es verdad. Cualquier cosa es contrario a la realidad, entonces esta es mentira. ¿Sí tiene sentido? Esa es una buena definición. Esa es a través de una persona no es teística, no cree en religión, tiene muchos pensamientos sobre religiones, pero el entender, solo por lógica, la verdad es visión directa entre la realidad. Un conocimiento sobre la realidad. Un vista sobre realidad. Entonces, cuando ellos dicen, yo salí con un pipi, pero yo soy mujer. Ok. Ese no es la verdad.
entonces tu perspectiva es equivocado. Tu pensamiento es falso, porque es contra la realidad. Entonces, su cromosoma se explica Pero en el día de hoy, en verdad, necesito iniciar con esta parte. ¿Ok? Iniciar con ese debate sobre cosas como la verdad y si puede entender la verdad. La mayoría del tiempo necesito iniciar con esas preguntas y comentarios. ¿Ok? Pero si ellos aceptan sí es la verdad, entonces puede brincar directamente en los argumentos de Tomás Aquino. Si ellos piensan, ok, Dios existe, punto. Ellos piensan, pero ¿qué tipo de Dios? Si ellos piensan Islam, budismo y cualquier cosa, ellos dicen, sí, yo pienso hay una realidad espiritual, hay un verdad creador, no sé quién es, y pueden tener los argumentos del ateísmo clásico, de tomismo. Porque en su argumento, la fuerza del tomismo es cuando ellos aceptan sus metafísicas, las conclusiones son deductivas. Hay un ¿cómo dice? Primicia. No es primicia, ¿sí? ¿Primicia? Primicia. Y hay otra primicia y salen conclusiones. Como yo no tengo pelo aquí, ¿ok? Pero gente sin pelo aquí son bien fuertes. Ok, entonces soy fuerte. Es una conclusión lógica. Esta premisa puede ser falso, pero es una conclusión lógica. Si yo puedo probar, sí, yo no tengo pelo aquí, pero necesito probar el otro punto. Gente sin pelo aquí son fuertes. Si yo puedo probar, entonces lógicamente concluye con la deducción. Es una conclusión deductiva. Entonces la conclusión sale de los dos premisas, siempre. El argumento es seguro. Ese es su argumento. Ese es su argumento del clásico. Apologética es clásico. Esos son sus argumentos. Esa es la fuerza de ese, porque no pueden negar ese si puede iniciar sus metafísicas. La debilidad sobre ese es necesito iniciar con la metafísica. Si gente no está de acuerdo, ellos pueden decir ese no tiene sentido, porque ellos no están de acuerdo con tus metafísicas, la forma para explicar el mundo. ¿Ok? Porque Tomás Aquino dice cada cosa es un movimiento, como ¿cómo dice? Engranes, ¿ok? Si él dice, todo es un causa, un efecto entre engranes. Y todo tiene causa, potencial y actualización. Si ellos son de acuerdo con estos premisas, entonces la conclusión sale bien. Necesitamos un motor. Algo necesita mover los engranes. Los engranes no pueden ser el motor. Ellos no tienen la habilidad, no tienen el potencial para mover por sí mismos. Algo necesita mover ellos. Okay. Esa es la conclusión deductiva si ellos aceptan los premisas. Y eso es la prueba si Dios existe. Es necesario para Dios existir. Porque si Dios no existiera, nadie existiría en su filosofía. Solo por el hecho, soy aquí, significa, sí, hay un Dios. Esos sus argumentos son bien claros, bien fuertes, bien sacados, pero necesito explicar todos esos términos. Ese es el trabajo duro de este sistema de apologéticas. Okay. Y después cuando probar la existencia de Dios, entonces puede seguir con cristianismo, porque cristianismo es la verdad. Por ejemplo, si yo digo, ok, usted acepta a un Dios, y usted, un ateo o una escéptica, y usted acepta, ok, tiene sentido Dios existir, pero ¿quién es? Una de las otras fuerzas de apologética clásico es salir el mismo tipo de argumentos sobre sus atributos. Necesito ser un Dios personal. Necesito un Dios conocido.
Necesito un Dios omnipotente. Necesito ser un Dios necesariamente. Necesito todos sus argumentos. En otro tiempo vamos a explicar más detallados sus argumentos. Es 5 vías de Tomás Aquino. Eso es para probar si Dios existe. Si queda claro y todos son de acuerdo con esas 5 vías, entonces automáticamente a través de sus argumentos salí la prueba de qué tipo de Dios existe. Es exactamente qué tipo de Dios existe bíblicamente. No puede ser el Dios de Islam, no puede ser el Dios de Buda, no puede ser Dios en los indios, no puede ser panteísmo, no puede ser panenteísmo, ni nada espiritual, necesita ser el Dios del cristianismo. Es la única forma. Él salió todos los argumentos sobre sus características. Un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios existe por sí mismo, y un Dios es necesario, no depende de nadie, no es contingente, y un Dios omnipresente, un Dios con todas sus características, amoroso, todos sus argumentos salí para probar los atributos. Si ellos aceptan estas deducciones y este argumento, entonces pueden iniciar con milagros, la Biblia, Jesús, su resurrección, todas cosas en las evidencias por Dios y su existencia se llama la revelación general o revelación natural. ¿Ok? General o natural, depende del libro. Muchos libros llaman revelación natural, otros dicen revelación general. Y lo otro es revelación especial. Revelación especial significa palabra de Dios directamente de mí a través de mis experiencias. Esta primera etapa de las pruebas sobre Dios, podemos usar razón y la ley natural. Las cosas existen, tenemos mucho en común con los no creyentes. Porque nosotros podemos hablar sobre un taza, argumentos sobre diseño, podemos hablar sobre muchas cosas en común. Ellos no necesitan aceptar si un Dios existe para entender mi argumento. ¿Okay? Y nosotros tenemos mucho en común para hablar sobre esa cosa, pero cuando ellos entienden, un Dios existe, es un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, un Dios eterno, yo acéptalo, pero ¿por qué necesitamos aceptar a Cristo en mi corazón? Porque esa es la meta. Nosotros no solamente quiera ellos entienden, Dios existe, qué bueno, sale bien. No, necesito entender la revelación especial. Y más allá, en otra clase, para entender la diferencia entre los dos ramas. Porque en teísmo clásico, en apologéticas clásico, ellos piensan, esos argumentos son la base. Y hay otras cosas no puede entender a través de pruebas. Necesito poner por fe. Necesito aceptar por fe en la revelación natural. Y yo no soy de acuerdo con mi profesor en esta clase porque él habla como, él dijo, una de sus frases es, si yo fui en el tiempo de Jesús, si yo fui directamente enfrente de él, escuchar sus palabras, yo puedo hablar con mi amigo, mire, escúchalo. Él dijo, él es Dios, él es el Hijo de Dios. Él dijo por su propia boca. Ese es, yo puedo experimentar y probar Pero él dijo, afuera de las palabras de Jesús, no puedo probar si Jesús es la persona a hablar. Jesús es la persona para hablar esta frase. Yo necesito experimentar personalmente. No hay forma para probar. Y ese no sale sus palabras, sale a través de mis experiencias. Entonces no puede entender todo a través de su palabra. Y en ese lado yo no soy de acuerdo con él. Porque obviamente Jesús dice en el Sermón del Monte, ustedes escuchar pero yo dijo. Entonces sí, tenemos su palabra de él dijo.
Y muchas veces Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y si Él hablar a través de los profetas, entonces tenemos todas las cosas necesarias a través de su palabra. No necesitamos la ley natural para entender estas cosas. Podemos probar a través de la palabra de Dios. So, en ese lado, yo quiero más en otro sistema. Pero mi profesor, por clásicos apologéticos, ellos piensan, sí, necesito cosas naturales para entender y hay diferencia entre revelación especial y solamente por aceptar por fe. En evidencialismo, yo puedo probar cada declaración. Si alguien dice, ¿cómo sabía Jesús dijo esto? Yo puedo probar con evidencia. Históricamente, documentos, manuscritos, confiabilidad, la prueba si es salir de Dios, porque no puede inventar el futuro y sabe el futuro con tanta claridad si no es de Dios. Hay muchos argumentos para decir, mira, la Biblia tiene su fuente supernatural. Ese es salir de la boca de Dios. Hay evidencia, yo puedo mostrar para probar. Si ellos quieren aceptar, está bien. Pero sí, hay evidencia. Si yo quiero más en el lado de evidencialismo. ¿Ok? Sí, podemos, cualquier cosa ellos negar, nosotros podemos probar por evidencias. Yo pienso. ¿Ok? Antes ellos finalmente llegan a un punto cuando ellos dicen, ok, sí, yo acepto. Cristo es nuestro Salvador, Él murió en la cruz por mis pecados y yo soy un pecador, necesito arrepentir por mis pecados y pedir perdón de Dios. Okay. Finalmente ellos necesitan aceptar ese. Y nuestro trabajo en otro rama, otro sistema de evidencialismo, es cuando ellos tienen sus dudas, como Tomás, cuando él dice, Jesús fue resucitado enfrente de su cara. Y él dijo, ya, yo no voy a creer, a menos yo toca. Y Dios mostrar por evidencia enfrente de su cara. Pero curiosamente, no menciona si Tomás toca o no. En la Biblia no menciona si él lo toca. Yo pienso, en este momento fue suficiente evidencia. El resto dice, ok, yo no puedo negar este más. Pero si él tiene dudas, Jesús dice, tócame. Si necesito más evidencia, si necesito tócame físicamente para aceptar la verdad, soy resucitado. ¿Ok? Yo soy vivo. Yo no soy muerto. Entonces todas mis palabras atrás son la verdad. Porque esa es mi prueba. Sí, soy hijo de Dios y nadie quita mi autoridad. Yo tengo autoridad sobre toda la vida y todo lo muerto. Yo tengo autoridad sobre todo. Dice, si no me cree, tócame. Y si Tomás sigue negar, entonces Jesús, entonces tócame. Pero yo pienso en ese momento, Tomás dice, es suficiente. Y Jesús dijo, tan bendecidos la persona, usted cree solamente porque me toca, porque estoy enfrente de su cara. Pero más bendecidos la persona acepta por fe. So, ese sigue otra cosa en este clásico, en ese sistema también. ¿Cómo separar razón y fe? Razón son cosas que podemos demostrar. Podemos probar con evidencia. Esa es razón. Podemos probar con evidencia o con argumentos lógicos. ¿Ok? Esa es razón. Fe es cuando confiar por autoridad de alguien. Okay. Desafortunadamente hay muchos en este mundo piensan fe es contra razón. Es cuando algo no es lógico, pero cree tampoco. Yo creo en ese tampoco, pero no es lógico. Esa es fe. Esa es una mal definición de fe. Es una muy mala definición y sale tantos esas frases para destruir los argumentos de esas tonterías. Sí. Fe no es Fe es
cuando mi mecánico dijo, tu coche funciona. Y yo no abro la cajuela y checa el motor y checa las llantas y checa todos los tornillos. No necesito hacerlo porque tengo fe en su autoridad como mecánico. ¿Okay? Pero mi niño 5 años de edad o mi nieto, si él me dijo, papá, yo quita tu coche y reparar y si funciona. No voy a creer. Yo necesito chequear todos los tornillos y todos los llantos y chequear todo antes yo entrar en ese coche y manejar el 90 kilómetros por hora. Sí, en verdad, él separó el coche y él dijo, confía en mí, yo pone ese bien. Y tiene 5 años de edad. Yo no tengo fe en tonterías, ¿ok? Eso es imposible para un niño. Yo no puedo confiar en mi vida y confiar en él con mi vida y la vida de mi familia de un chico 5 años de edad para reparar mi coche. Y para poner bien. No importa cómo ve. Necesito checar todas las cosas. Si él dijo, yo desconecto y cambio el atornillador y desconecta todo, pero sí, es arreglado. Y vamos a ver. Vamos a checar. Y abre la cajita y checa adentro y dice, si todo está bien. Y probablemente no. Pero cuando yo trae por un mecánico, yo confiar en su autoridad. Cuando Dios habla sobre nuestra salvación, podemos confiar en su autoridad, porque Él es Dios, Él es nuestro creador. Esa es fe. Y es lógico para hacerlo. Porque si Él es mi creador, y Él es omnibonante, omnipresente, omnipoderoso, y Él ama a mí tanto, y Él es mi creador y mi diseñador, entonces es lógico para confiar en Él cuando Él dijo, cree en mi Hijo, confesa tus pecados y acepta a Él como tu Salvador, como sustituto por tus pecados, y vas a vivir por eternidad. Tiene todo el lógico para creer en porque Él es mi creador. Él es el diseñador de todo el universo. Tiene todo el lógico para entender, para creer en Él. ¿Quién tiene más autoridad sobre Él, sobre mi futuro eterno? Nadie. Bueno, mi vecino es ateo. Él tiene más autoridad de un creador del universo. Entonces, ¿por qué yo no confiar en mi amigo y mi maestro en la escuela, en una universidad secular, y podemos confiar en él, pero no confiar en el creador del universo? Eso es más lógico para seguir ese. Es curioso, yo casi escuchar sobre Francis Collins. Él es el jefe de Fauci, el jefe de director de salud de Estados Unidos. Director del Instituto de Salud, Francis Collins. Él es cristiano, fuerte. Tiene fuerte testimonio. Porque él dijo, cuando yo escuchar tantas cosas, yo no puedo explicar. Entonces yo iniciar para investigar si estoy equivocado o si es cierto. Y finalmente, cuando él encontró tantas cosas detalladas sobre biología, después de tantos años como doctor, tantos estudios de biología sobre evolución y todas esas cosas, y él dice, necesito ser un diseñador. Es necesario para existir un diseñador, eso es obvio. Con toda esa evidencia, fue convencido. Sí, hay Dios. Pero ¿qué tipo de Dios es? Y iniciar para investigar y estudiar. Y finalmente cae en cristianismo, porque él dijo, tiene más sentido. Es más lógico de cualquier otra creencia. Él dijo, la más difícil para aceptar como lógico es ateísmo. Porque eso es una declaración de un negativo universal. Y para explicar significa, para decir no hay Dios. Solo para declarar, yo soy seguro, no hay Dios. Es tan arrogante para decir, yo tengo suficiente conocimiento para saber Dios no existe en ninguna forma, en ningún lugar, en este universo, ni afuera.
¿Cómo puedes saber tanto? ¿Cómo puede ser tan presumido como usted tiene experiencias y evidencia de no existe Dios en ningún planeta, en ninguna galaxia, en ninguna parte, ni afuera del universo, ni adentro? No existe un Dios real. Es un negativo universal. Es para negar, yo tengo suficiente conocimiento, yo tengo más conocimiento de toda la existencia del universo y afuera del universo. Es una declaración bien arrogante para pensar, yo tengo suficiente información para negar Dios no existe en ninguna forma. Eso es bien arrogante. Eso es lo mismo, dice, yo tengo todo el conocimiento en todo el universo y por eso yo soy seguro. Imagine un profesor declarar, yo soy tu profesor y yo tengo todo el conocimiento en todo el universo y afuera del universo. Eterno, tengo todo el conocimiento sobre cualquier cosa. Y por eso soy seguro, no existe Dios. Suena bien arrogante, ¿sí o no? Suena bien arrogante. Eso es, Sí, y, suena muy arrogante. sí, y Francis Collins dijo, esa es la más difícil creencia para mantener, ateísmo. Porque la única forma para declarar soy seguro es para ser tan arrogante como, yo tengo todo el conocimiento del universo y todo sigue como Dios no existe. Y yo no puedo ser equivocado. En verdad, ¿no puede ser equivocado? En teísmo clásico, si acepta si Dios existe, después puede iniciar los argumentos sobre cristianismo y por qué cristianismo es la verdad. Y mi profesor explica una historia cuando él habla con un muchacho en un debate y ella tiene un debate contra otra persona y él guía a ella para hacer su debate contra un ateo. Ella es un creyente. Y dice, ok, ¿qué pasó si él preguntara? Hay 3 personas en la cruz, en Calvario, ¿sí o no? Fue 3 personas. Porque solamente el muerto de Cristo funciona. Porque los otros dos no pueden morir por mis pecados. ¿Cómo puede probar? Afuera de la evidencia bíblica. Si es necesario para morir por mis pecados, ¿cómo puede explicar y lógicamente para probar solamente Jesús? Confiar en Jesús solamente. ¿Por qué no puede confiar en el ladrón en su lado? ¿Por qué no puede confiar en otra persona morir de una crucifixión? ¿Por qué no puede confiar? Y él dice, buena pregunta, yo nunca pienso sobre eso. ¿Cómo puede contestar ese? Si ellos contestan así? Es bueno, si sabe cómo contesta, está bien. Pero si ella no fue preparada para esa pregunta, en un medio debate, dice, la razón él pone esa pregunta es porque una persona salí la fe totalmente porque ningún cristiano él conocí y el conocer, ¿qué es? Sí, que él conoce o conozca o que Sí, haya conoce. conocido. Sí, le conoce. Y ningún cristiano él conoce puede contestar esa pregunta. Él dice, si es necesario, yo puedo aceptar, ok, alguien necesita morir por la cruz por mis pecados. Está bien, pero ¿por qué necesito ser Jesús? Pruébame. ¿Eso fue la Biblia? No. Si usa la Biblia por tu fuente, entonces necesito probar por qué yo puedo confiar en la Biblia. Históricamente, yo necesito ver sus testigos, necesito ver los manuscritos por mí mismo, yo necesito hacer toda la evidencia. Pero convénceme por qué es necesario que Jesús es la persona a morir en la cruz por mis pecados. Convénzame. Sí, es tan difícil para probar este punto. En el argumento clásico teísmo, ellos dicen, esa es pura revelación. Dios necesita revelar por ellos y ellos necesitan aceptar o negar. Y si puede leer la Biblia, pero necesita el testimonio del Espíritu Santo para confirmar si es la verdad.
y solamente cuenta si el Espíritu Santo trae esta convicción como sí, era Jesús, murió en la cruz por tus pecados. Y ese se llama fe. Fe en la autoridad del Espíritu Santo cuando Él trae esta convicción. ¿Ok? Porque es como el profesor dijo, si yo puedo convencer a la persona si era Jesús, solamente por argumentos lógicos y argumentos de evidencia, entonces solo necesito quitar uno de esos argumentos y cae todo mi argumento. Entonces necesito probar primero, la Biblia es la palabra de Dios. Puede ser profecía, pero necesito prueba las fechas y la historia de cómo ser confiable, y tenemos los mismos versículos y mismas palabras del principio, no hay cambios, entonces podemos cambiar Cuando ellos acepten este punto, después pueden empezar por el mensaje y qué tipo de mensaje, y ese sigue consistente, y después puede ser los evangelios y argumentos sobre qué tan confiables son los evangelios, son testigos primera persona, oculares, necesitas ir argumento por argumento, antes finalmente llega el punto. Entonces, si todo eso es verdad, entonces sí, necesito confiar en Jesús por tus pecados. Eso es puro evidencias. Y la clásico dice, no puede ser no puede confiar, es imposible para probar tantos puntos, tan cierto, y esta persona por aceptar el evangelio se salva. Porque eso es solamente entendimiento en la mente y argumentos lógicos, pero no es fe. Y evidencialismo en este sistema habla en un sistema diferente, cuando sí, si sabe los argumentos suficientemente bien, sí, pues sigue, antes ellos finalmente llega el punto con Tomás, cuando dice, ok, es suficiente. Normalmente, si necesito probar todos los detalles hasta el último evangelio, como entonces, si todo es la verdad, significa, por evidencia, por lógica, argumentos, Jesús murió en la cruz por tus pecados, y si acepta Él, entonces usted puede ser salvo. Y ellos dicen, suena bien, suena lógico, pero yo no creo en esto. Esa es ellos negar, porque yo quiero en ese lado, porque yo pienso, en el fin, no importa todos los argumentos. Jesús dijo, hay únicamente una razón porque ellos no aceptan la verdad, porque soy la luz, y yo iluminar sus pecados, y ellos quieren seguir sus pecados. Esa es la última razón, ellos negar a Jesús y negar el evangelio. No importa la evidencia, no importa la lógica, pero yo pienso, si ellos quieren ser salvos, si ellos buscar por Dios en verdad, entonces no necesito seguir los argumentos hasta el fin. Eventualmente puede quedar un punto cuando ellos dicen, ok, sí es cierto, yo acepto esto por fe. Y yo acepto el resto solamente por fe. No necesito más argumentos de evidencia. Pero yo pienso, sí, podemos. Sigue con tanta evidencia para probar cada punto, cada frase, cada detalle, cada palabra si es necesario. Podemos mostrar y tenemos evidencia de esas cosas confiable, suficiente para convencer a una persona. Sí, cierto, esa es la verdad. En fin, ellos necesitan tomar una decisión. Dicen, sí, esa es la verdad, pero me gusta mi pecado y yo no quiero quitarlo. Ese es su punto. ¿Hay preguntas sobre ese? ¿Qué, Hugo? Solamente con respecto a Tomás de Aquino. Uh-huh. Entonces, él sí, definitivamente, o no sé qué piensas, si él separa la razón de la fe. Well, él dijo, la fe, sí, es una separación entre los dos, porque si puede demostrar algo, es razón. Pero cualquier cosa, puede aceptar por razón o puede aceptar por fe. Cualquier cosa. Cualquier persona puede decir, yo acepto a Dios existe solamente por la Biblia dice y yo creo. Sí. Y tiene la igual fuerza, porque es la verdad. No importa por qué creo,
es la verdad. La realidad existir. Dios existe. Esa es la realidad. No importa por qué pensar así. Puede ser por fe o razón, pero nunca puede ser los dos en el mismo tiempo. Si es por evidencia, entonces no es por fe. Si es por fe, entonces no es por evidencia. No es por razón. Razón es cuando puede demostrar algo. Y la fe es cuando confiar en la autoridad sobre algo. Ok. Okay, so él puede decir cualquier hecho, cualquier parte de realidad puede ser por fe o por demostraciones. Depende de la evidencia que tiene enfrente de ti. Pero nosotros, y la más grande es cuando acepta todo por fe. Es como Jesús dijo, más bendecido es la persona, sí, no necesito tanta prueba, y acepta por fe. Pero el momento cuando toca, cuando él ofrece para toque y él dice, pruébame, Jesús es resucitado. Los otros, ellos dicen, qué bueno, Jesús. Ellos creen por fe, por evidencia de la autoridad de los otros apóstoles. Porque ellos sabían, ellos conocen a Dios y ellos obviamente saben quién es Él. Y no son mentirosos, excepto Pedro, pero... Y Judas. Sí, Judas más, pero esos 11 son bien, son buenos hombres, no pueden mentir. Si ellos dicen, todos nosotros en acuerdo, nosotros ver Él resucitado y tener mensajes de todos, puede ser por fe. Pero Tomás dice, necesito demostración. Entonces, este momento no es por fe, es solo por razón. Razonable, si yo puedo sentir y tocar, entonces tengo conocimiento a través de mis sensos, mis sentidos. Yo tengo conocimiento a través de mis sentidos. Ese es por razón, no por fe. Okay. Tiene la misma realidad, tiene la misma fuerza, pero menos bendecido. Porque nosotros no podemos agradecer a Dios excepto por fe. Por razón, no vale nada. Eso es, usted es bendecido, excepto la verdad, puede seguir adelante. Después con ese nuevo conocimiento, pero no hay premio. Porque usted no acepta por fe. No hay recompensa, no hay regalo, ese no mostrará nada porque todo el mundo puede aceptar con esa evidencia. Entonces no es nada especial. Usted tiene todo en común con todo el mundo, no creyentes. No tiene evidencia, no cree. Pero cuando aceptamos por fe, significa yo confiar en la autoridad de Dios, o yo confiar en los apóstoles, yo confiar en la palabra de la Biblia, yo confiar en su revelación especial. Esa es fe. Y con ese es mostrar si Dios existe y es un regalo por nosotros en eternidad, por esta creencia. Hay recompensa para este. Buena pregunta. Y César, ¿tiene preguntas? No, hasta ahorita no. Ok. ¿Y Maggie? ¿Tiene preguntas? Muchos, sí. Completamente segura. No, sí está, o sea, sí, muy claro, se entiende bien. Y luego con la pregunta que hizo Hugo, como que se aterriza más claro todavía. Esa es la metafísica, los creencias, como ellos argumentan por Dios en teísmo, en apologéticos clásicos. El ventaja de este método está bien inclusivo. Porque si ellos aceptan los argumentos fundamentales, entonces todo eso sale muy bien, muy lógico. Pero la debilidad necesito explicar toda la fundación. Y por eso necesito estudiarse muchísimo para entender tan claro, por explicar de una persona totalmente contra. Esos tantos estudios y tantos para entender cómo argumento por sus metafísicos. Necesito iniciar con Aristóteles y leer sus cosas para entender cómo ellos piensan el universo funciona. ¿Cuáles son sus metafísicas? Hay formas, hay modelos, hay
causa, efectos y accidentes, hay diferentes potenciales, actualidades, esencias, existencias, hay diferentes formas para definir cosas. Pero si puede convencer y explique todo ese trabajo enfrente, es un trabajo duro. En una conferencia es difícil. En una conferencia contra un debate contra un ateo es bien difícil. Porque no hay tiempo para explicar tanto las metafísicas. Y solamente por exponer, mira, yo sigo las metafísicas de Aristóteles. Okay. La única excepción es hay una diferencia entre esencia y existencia. Es la única diferencia entre Aquino y Aristóteles. Eso dice, si tiene algo en contra de mis metafísicos, entonces no sé, necesito argumento con Aristóteles. Okay. Necesito probar la más grande filósofo en todo el mundo es equivocado. Okay. Si usted tiene ganas para probar Aristóteles fue equivocado, usted es más inteligente de él y tiene más sentido de él, entonces hazlo. Con todas las ganas. Si puede ser ese, usted puede ser la más grande mundo en toda la historia del filósofo. Filosofía. Si puede probar él es equivocado, está bien, hazlo. Y muchas personas atentan. Los modernos, ellos empiezan con argumentos como si un árbol cayó en el monte, en el bosque. Entonces, no hay sonido. Porque nadie experimentar el sonido. ¿Qué? No hay sonido, solamente porque gente no escuchar y no hay ese sonido no existir, solamente porque no entra en la mente de alguien, eso es muy raro. Eso es una metafísica muy moderno y muy raro como nuestros pensamientos determinan la verdad. Eso es salir la rama ahorita en las universidades, en los calles ahorita. Porque nosotros, cristianos, permiten los ateos para enseñar clases en escuela, secundario, primario y universidad por tantos siglos. Eso no es tu culpa. Para permitir a ellos para hacerlo. Esa es la culpa de nuestros mamás y papás. Para permitir a ellos, para meter en todas las escuelas y enseñar cosas tonterías como, pues depende de tu perspectiva. ¿La verdad depende de mi perspectiva? No. Mi opinión depende de mi perspectiva, pero la verdad no depende de ninguna perspectiva. La verdad es realidad, punto. Pero ellos enseñan tantas tonterías por nuestros niños por tantos años y ahorita son adultos. Y son tontos. Son adultos bien tonterías. Yo tengo cromosomas así, pero yo pienso soy contrario. No importa. ¿Cómo? Yo hoy quiero ser hombre, mañana voy a ser mujer. ¿Qué? Eso es todo, pero es nuestra culpa. Entonces necesito pelear contra este. En verdad, necesito meter otra vez buena filosofía en las escuelas. Lo único que hay esperanza para la siguiente generación es escuela en casa o escuelas cristianas reconocidos. Cuando maestros para salir de escuelas cristianas y meten las escuelas públicas y enseñar la verdad otra vez. Esa es la única esperanza para quitar este ciclo. Porque si ellos quieren dominar las universidades, las escuelas primarias y secundarias, si ellos siguen para dominar vas a seguir la siguiente generación con las mismas tonterías. Y más tontos. Porque si imaginen ellos deciden, matan personas no es malo. Se acabó la ética. No hay derechos. Ok. No. Si ellos dicen, no hay derechos, nadie tiene derechos por nada. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puede funcionar México con esa ética? Más peor. En verdad, por la larga visión, para rescate México un poco y para resumir México de una normalidad, en verdad es filosofía. Porque todas esas tonterías salen de filosofías así. Si hay una verdad y esa verdad es
es lo único verdad, porque es realidad, entonces podemos argumentar por y podemos convencer personas, ese es malo, ese no es bueno y esa es la prueba. Ahorita ellos solo dicen, es tu verdad, no es mío. No puede ser nada. So, ¿hay otras preguntas, comentarios? La siguiente semana vamos a hablar sobre evidencialismo, este rama de apologéticas. ¿Ok? So, si tienen libros, entonces busca para esas secciones, leerlo. ¿Ok? En los libros, busca para la sección, habla sobre el sistema de evidencialismo apologéticas. ¿Ok? Ok. Y para saber un poco sobre ese, y voy a explicar más profundo estas cosas. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a orar. Y César, por favor, si puedes hacer una oración para cerrar la clase. Sí, claro. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender de ti, de aprender de tu palabra, pero también, Señor, de aprender la manera, Señor, de nosotros ser humildes y llevar a otros, Señor, a esa humildad. Señor, te pedimos que nosotros seamos así como hemos sido enseñados, Señor, seamos enseñables, Señor. Te pedimos para que nosotros podamos aprender, para poder, Señor, ser buenos maestros, que para eso nos está preparando Robert. Así es que, Señor, te pedimos también por él, por su familia, por la escuela, Señor, y por la congregación Ágape, Señor, y por cada uno de nosotros y las congregaciones que nosotros representamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén.